Nos abandonaron, así sin más. Sin advertencias, sin explicaciones, nada. El Consejo Galáctico, esa brillante colección de las llamadas civilizaciones sabias y avanzadas, le dio la espalda a la Tierra en el momento en que las cosas se complicaron. Un minuto éramos su pequeño y curioso proyecto, su especie desvalida favorita que había conseguido un sitio en la mesa. Al siguiente, no éramos nada. Abandonados, ignorados, vetados. Todo empezó con las guerras del brote. Un arma viral se extendió por 3 sistemas. Miles de millones de infectados, millones de muertos en cuestión de días. Nosotros no creamos el virus. Diablos, ni siquiera teníamos la tecnología para hacerlo. Pero, de alguna manera, nos culparon. El Consejo dijo que era una medida de contención. Que la Tierra era demasiado inestable para seguir formando parte de la comunidad galáctica. Sellaron nuestros portales de salto, cortaron nuestras comunicaciones e impusieron protocolos de bloqueo tecnológico. Y así, sin más, nos quedamos solos. La gente entró en pánico. Las economías se desplomaron. Las naciones se cerraron sobre sí mismas, desesperadas por sobrevivir a la pérdida repentina de la tecnología alienígena que había impulsado todo, desde la medicina hasta la producción de alimentos. La Tierra se sumió en el caos en cuestión de semanas. Pero los humanos, no nos rendimos en silencio. Nos adaptamos. No porque quisiéramos, sino porque teníamos que hacerlo. El Consejo pensó que nos destruiríamos a nosotros mismos. Esperaban disturbios, hambrunas, la extinción. Quizás incluso lo deseaban. Eso fue lo que más nos enfureció. No solo la traición, sino la arrogancia. La forma en que asumieron que éramos incapaces de sobrevivir sin su guía. Se olvidaron de la pasta de la que estamos hechos. Todo comenzó en las sombras. Laboratorios clandestinos, científicos rebeldes, tecnología recuperada de viejos comerciantes alienígenas del mercado negro. Y luego llegó la Directiva Génesis, un esfuerzo global para dejar de esperar a que los alienígenas nos dieran poder y empezar a construir el nuestro. Ya no se trataba de la paz. Ese sueño murió con la traición. Se trataba de fuerza. De no permitir nunca más que otra especie decidiera nuestro destino. 2 años después, la Tierra había cambiado. Ya no éramos la especie ingenua que intentaba impresionar a la galaxia. Estábamos furiosos, concentrados, brutales en nuestra determinación. El primer gran avance provino de lo que quedaba del Instituto Atlas en Siberia. Construyeron algo diferente. No un arma, no exactamente. Lo llamaron un motor de singularidad. Una fuente de energía lo suficientemente potente como para iluminar un planeta y lo suficientemente flexible como para alimentar cualquier cosa, desde drones hasta naves de guerra espaciales. Diseño puramente humano. Sin piezas alienígenas, sin permisos del Consejo. Y el segundo avance, ese fue más oscuro. El proyecto ECO, aceleración genética, evolución controlada. Dejamos de esperar a que la naturaleza se pusiera al día y empezamos a reescribirnos a nosotros mismos. Cuerpos más fuertes, reflejos más rápidos, interfaces mente-máquina. Y con cada paso, dejábamos de parecernos a los humanos que la galaxia una vez conoció. Hubo protestas. Claro, algunas personas todavía creían en la paz, todavía creían que podíamos arreglar las cosas, pero eran voces silenciosas en un mundo que se volvía más ruidoso con la rabia. Yo estaba allí cuando la primera nave de guerra forjada en la Tierra despegó de los astilleros de Marte. No era bonita. No era estilizada como los diseños del Consejo, pero era sólida, letal y nuestra. La llamamos venganza, porque eso es lo que era, un mensaje. No íbamos a volver para suplicar por la paz. Íbamos a tomar lo que se nos debía. No nos vieron venir. Para cuando la venganza alcanzó el borde de la expansión Valari, un tramo de espacio protegido por el Consejo que una vez denegó el acceso a la Tierra, ya habíamos desactivado 3 centinelas silenciosos y un relé de comunicaciones de largo alcance. Silencioso, limpio, sin que saltara una sola alarma. La IA de la nave, apodada Espectro, ejecutaba operaciones en modo oscuro con más fluidez que cualquier cosa que ellos hubieran construido jamás. Esa es la cosa con los humanos. Cuando nos ponemos serios, aprendemos rápido.
Estaba en el puente, viendo las estrellas pasar borrosas. Se sentía surrealista. 2 años atrás, era un oficial en una flota de mantenimiento de la paz de la ONU. Ahora era el segundo al mando en una nave de guerra diseñada para aterrorizar a civilizaciones más antiguas que toda la historia registrada de nuestra especie. Objetivo en rango, dijo Juno, nuestra oficial de armas. Su voz era tranquila, firme, demasiado firme para alguien a punto de disparar contra una estación diplomática. Ese fue nuestro primer ataque real, un nodo del Consejo. Pequeño, desprotegido, pero crítico. El tipo de estación que gestionaba discretamente la política regional, las rutas de suministro, el tráfico de refugiados. Más simbólico que estratégico. No queríamos estrategia. Queríamos que supieran que seguíamos aquí. Fijar lanza de fusión en la torre principal, ordené. La capitana Reyes no dijo ni una palabra. Solo asintió. Y Juno apretó el gatillo. La lanza rasgó el espacio como un rayo de sol y la estación explotó en un estallido de blanco y naranja. Sin posibilidad de evacuación, sin supervivientes. No estábamos orgullosos de ello, pero ya habíamos superado el orgullo. Esto era sobrepoder. En cuestión de horas, el Consejo lo supo. Y vaya si entraron en pánico. Interceptamos transmisiones, frenéticas, temerosas, luchando por entender cómo unos humanos primitivos habían logrado un ataque exitoso contra su infraestructura. Su arrogancia los había cegado durante tanto tiempo que asumieron que todavía estábamos luchando por purificar el agua potable. Pero habíamos hecho más que ponernos al día. Los habíamos superado en lo único que más temían, la militarización de la voluntad. Las siguientes semanas fueron un torbellino de escaramuzas. La venganza era solo una nave, pero era un fantasma que saltaba dentro y fuera de las corrientes de deslizamiento, golpeando rápido y luego desapareciendo. El Consejo no podía rastrearnos, no podía predecirnos. No estaban acostumbrados a luchar contra enemigos sin un mando central, sin burocracia, sin vacilación. De vuelta en la Tierra, la noticia de nuestro éxito se convirtió en fuego en las venas de la gente. El reclutamiento se disparó. Las fábricas funcionaban sin parar. La directiva Génesis pasó a la fase 2, refuerzo. Los llamaron centinelas, formas de guerra humanoides, parte máquina, parte humano mejorado. Construidos para sobrevivir al combate en gravedad cero y alimentados por micronúcleos, creados con ingeniería inversa a partir de nuestro propio motor de singularidad. El primer despliegue de centinelas ocurrió durante el asedio de la estación CAT. Un viejo puesto de defensa del Consejo ahora controlado por la arrogante especie Satari. Unos seres insectoides y fríos que una vez le dijeron al embajador de la Tierra que éramos apenas primates conscientes con gusto por la violencia. Nunca lo olvidamos. Los centinelas aterrizaron sin previo aviso. Abrieron una brecha en el casco usando unidades de impacto sincronizadas, atravesaron paredes y desactivaron los escudos de la estación en menos de 5 minutos. Solo uno resultó dañado. El resto salió de las llamas como dioses. El Consejo emitió una declaración esa misma semana. Nos tildaron de hostiles y renegados, exigieron que la Tierra entregara todos los proyectos militares y se reintegrara bajo supervisión. Reyes transmitió nuestra respuesta. No gritó, no amenazó. Simplemente miró a la cámara y dijo una frase. Nos abandonaron. Ahora nos respetarán. La frase se hizo viral en todos los sistemas neutrales. Algunas especies aplaudieron, otras nos llamaron monstruos. No nos importó. La siguiente nave de guerra ya estaba esperando. Su nombre, Retribución. Y apenas estábamos empezando. El lanzamiento de la Retribución sacudió el sistema solar de una manera que ninguna guerra alienígena lo había hecho. Construida enteramente en Titán, la luna de Saturno, eclipsaba a la venganza tanto en tamaño como en capacidad. Casco triple reforzado, blindaje adaptativo, torpedos de materia oscura y un cañón de pulso que podía borrar una ciudad en menos de 3 segundos. Pero más que su armamento, lo que importaba era el símbolo. No era solo una nave de guerra. Era el anuncio de la humanidad a las estrellas. Se acabó el pedir permiso. Dentro de la nave, se podía sentir la tensión. La tripulación no estaba formada por soldados de carrera.
Eran supervivientes. Ingenieros que perdieron a sus familias cuando el Consejo retiró el apoyo de las estaciones médicas. Refugiados que vivieron los colapsos de la red eléctrica. Huérfanos que nunca habían visto un cielo sin humo. No luchaban por medallas. Luchaban porque la tierra había sangrado. Y nadie vino a ayudar. Conocí al comandante Cade justo 2 días antes del primer salto de la nave. Era un hombre callado con fuego en los ojos y cicatrices de las que no hablaba. Decían que había estado en Europa cuando el bloqueo del Consejo mató de hambre a 2 millones de colonos. Fue uno de los quizás 400 que lograron salir. Nunca sonreía, nunca bebía y nunca cuestionaba las órdenes. Solo trabajaba, calculaba, esperaba. No estamos tratando de empezar una guerra, me dijo con esa voz baja y áspera. Pero si llega una, la terminaremos en nuestros términos. El Consejo todavía no sabía qué hacer con nosotros. Estaban en desorden, su liderazgo fracturado entre el miedo y la incredulidad. Para ellos, la tierra siempre había sido un problema a gestionar, no una amenaza a temer. Ese pensamiento se estaba desmoronando rápidamente. Su primer error fue enviar a los arcanos, reptilianos de sangre fría el doble del tamaño de cualquier humano, envueltos en armaduras ceremoniales como tanques andantes. El Consejo los envió para intimidarnos. Pacificadores, dijeron. Interceptaron un convoy minero civil más allá de Neptuno y exigieron la rendición. Lo que obtuvieron en su lugar fue un destacamento de 5 centinelas lanzados desde la retribución como meteoritos. Los arcanos ni siquiera tuvieron tiempo de disparar. Transmitimos las imágenes a toda la galaxia. ¿El mensaje? La humanidad protege a los suyos. Ahora, de repente, la neutralidad se volvió más difícil de imponer para el Consejo. Planetas marginales, durante mucho tiempo intimidados o ignorados por las especies del núcleo, comenzaron a pedirnos ayuda. No porque confiaran en nosotros, sino porque temían en lo que nos habíamos convertido. Ese miedo era poder, y ya no íbamos a disculparnos por usarlo. En la Tierra, la gente estaba cambiando, no solo políticamente, sino biológicamente. La segunda ola de mejoras del proyecto ECO había comenzado. Más voluntarios, más mutaciones. Vi a un hombre en una enfermería regenerar un fémur destrozado en menos de 30 segundos. Vi a una niña comunicarse con la interfaz de una nave usando solo sus pensamientos. Algunos decían que estábamos perdiendo nuestra humanidad, que nos estábamos convirtiendo en los monstruos que el Consejo temía. Quizás lo éramos. Pero después de ser abandonados, ridiculizados, casi borrados del mapa, ¿qué le debía la humanidad a nadie? La primera misión de la retribución llegó 3 semanas después. No un ataque esta vez, sino una reclamación. Alpha Prime, una estación alineada con la Tierra confiscada por el Consejo hacía 2 años y convertida en un puesto de vigilancia. Había sido construida por manos humanas, financiada por la Tierra, operada por nuestra gente hasta que nos encerraron y la llenaron con tecnología del Consejo. El comandante Cade lideró el asalto él mismo. Sin diplomacia, sin advertencias, solo 5 minutos de trueno. Rompimos su casco exterior con martillos cinéticos, desactivando su núcleo de gravedad y drenando sus escudos. No se necesitaron centinelas, solo soldados humanos, mejorados e intrépidos, asaltando cada corredor como los fantasmas de un pasado traicionado. Nadie sobrevivió en su bando. Y no tomamos prisioneros. Izamos la bandera de la Tierra en el puente de mando y lo transmitimos a todos los mundos del Consejo. Esa noche, el Consejo se reunió en una sesión de emergencia. Nos acusaron de crímenes de guerra. No respondimos, porque ellos nunca respondieron cuando clamamos por ayuda. Las estrellas habían pertenecido durante mucho tiempo a los arrogantes y a los antiguos. Ahora, oían un nuevo nombre susurrado en las sombras, la Tierra. No los débiles de antaño, no el planeta que suplicaba por ser incluido, sino la especie que resurgió de las cenizas y construyó fuego. Y ese fuego apenas comenzaba a extenderse. Intentaron negociar. Después de la caída de Alpha Prime, el Consejo no podía seguir ignorando la herida abierta. Enviaron una nave emisaria, dorada y ostentosa, llena de palabras y advertencias. La nave se mantuvo justo fuera de la órbita de la Tierra,
transmitiendo formalidades envueltas en amenazas. Hablaron de unidad, de compromiso, de reasimilación bajo términos condicionales. El comandante Cade ni siquiera se molestó en responder. Dejó que la retribución cargara su cañón principal, lo apuntó a la sombra del emisario y lo dejó allí, brillando como una serpiente enroscada. Era un mensaje. Hablen con suavidad todo lo que quieran, pero si se acercan un paso más, mordemos. El emisario dio media vuelta, humillado. A puerta cerrada, oímos que el consejo estaba furioso. Su orgullo había sido destrozado, su narrativa arruinada. Los medios de la galaxia una vez pintaron a los humanos como insolentes, atrasados, inestables. Pero ahora éramos el fuego del que todos susurraban. La chispa que encendía viejas heridas en lugares que el Consejo creía completamente domesticados. La rebelión comenzó a estallar en los sistemas periféricos, en su mayoría pequeñas, en su mayoría aplastadas rápidamente. Pero sembraron la duda, del tipo que no se puede borrar con discursos. Cada nuevo fuego comenzaba con las mismas 3 palabras: la Tierra resistió. Sola. Y eso hizo algo profundo en nuestra especie. Dejamos de buscar validación en el exterior. Dejamos de pedir permiso a los alienígenas para hacer algo grande. En cambio, miramos hacia adentro y empezamos a reescribir las reglas. Los cielos de la Tierra se llenaron de silenciosas naves negras. La Luna era ahora una fortaleza. Marte era una fábrica. La órbita de Júpiter estaba plagada de cañones satelitales y drones antiflota. No solo nos preparamos para la guerra. Nos convertimos en la guerra. Incluso el ciudadano promedio cambió. La unidad no provino del gobierno, sino de la supervivencia. Veías a un mecánico en Nueva África equipado con guantes neuronales que podían reparar un motor de fusión con un pensamiento. Granjeros en Alaska usando trajes biológicos que podían infundir vida en suelo muerto. Niños aprendiendo tácticas orbitales antes que álgebra. La vieja Tierra, la dividida, la vacilante. Esa Tierra se había ido. Pero no todos estaban listos para aceptarlo. Reyes recibió una transmisión de un antiguo aliado, el almirante Tyle, uno de los pocos miembros del Consejo no humanos que una vez abogó por la inclusión de la Tierra. Un Avanti, esbelto, de 6 extremidades, todo piel plateada y ojos conmovedores. Suplicó por la paz. Dijo que el Consejo estaba listo para hacer cambios reales esta vez. Ahora vemos, dijo con su extraña y melódica voz, de lo que es capaz la humanidad. No escalemos más esto. Ya han dejado claro su punto. Cade vio el mensaje en silencio. Luego lo apagó. Le pregunté más tarde por qué ni siquiera respondió. Me miró, cansado pero tan agudo como siempre, y dijo: solo entienden el dominio. Y aún no hemos terminado de enseñarles. Nuestro siguiente objetivo era diferente. No estratégico, no militar. Cartal, uno de los mundos natales más antiguos del Consejo, una joya de arquitectura, conocimiento y diplomacia. Fue donde se emitió el voto para abandonar la Tierra, donde se rieron de nuestras súplicas, donde nos llamaron demasiado emocionales para una civilización avanzada. No atacamos la superficie. Ese no era el plan. En su lugar, tomamos su anillo orbital, una estructura masiva que albergaba bibliotecas, delegados, escuelas y a más de 10.000 de sus mejores mentes. No lo bombardeamos. Lo tomamos. Sellamos las salidas, desactivamos las comunicaciones, interferimos todas las frecuencias de emergencia. Luego, abrimos un canal de banda ancha a todo el Consejo. La propia Reyes entregó el mensaje. Esto no es una conquista, dijo con frialdad. Esto es justicia por cada niño que murió en la oscuridad. Por cada llamada que no fue respondida. Por cada vida que descartaron como indigna. El Consejo se movilizó, por supuesto. Enviaron flotas, intentaron trucos diplomáticos, amenazaron con bloqueos, pero ya habíamos minado todo el carril orbital. Cualquier nave que se acercara demasiado era engullida en un fuego silencioso. Dentro del anillo, no dañamos a nadie. Simplemente los dejamos sentados allí, impotentes, aterrorizados, recordando cada vez que habían dejado que los humanos sintieran lo mismo. Y luego, después de 3 días de silencio,
Abrimos las esclusas de aire, no al espacio, sino a nuestros soldados. Caminaron por los pasillos, silenciosos y acorazados, entregando suministros y exigencias. Uno por uno, los líderes del anillo entregaron su conocimiento, sus núcleos de datos, sus secretos. Uno por uno, se doblegaron. Y aún así, el Consejo nos llamó salvajes. Aún así, no podían creer en lo que la humanidad se había convertido. Pero la galaxia estaba empezando a creer, porque el poder no viene de ser querido. Viene de ser temido. Y ya no éramos nosotros los que huíamos. El miedo se extendió más rápido que la luz. Después de que el anillo orbital de Kartal cayera bajo nuestro control, el Consejo intentó presentarlo como un fracaso humanitario. Un terrible malentendido, como lo llamaron. Pero nadie les creyó. Las grabaciones se filtraron. Siempre lo hacían. Cada segundo de sus mentes más brillantes temblando bajo la mirada de soldados humanos con armadura negra fue visto a través de las estrellas. Y lo que siguió no fue rabia. Fue asombro. Porque por primera vez en siglos, el invencible Consejo había sido humillado sin que se disparara un solo tiro dentro de ese anillo. Algunas especies nos llamaron tiranos. Otras comenzaron a contactarnos en secreto. Pequeñas colonias en los confines del espacio del Consejo, ignoradas, subfinanciadas, descartadas por ser demasiado pobres o demasiado remotas, comenzaron a pedir nuestra protección. No porque nos amaran, sino porque vieron en nosotros algo que nadie había visto nunca en el Consejo: consecuencias. Sin embargo, no protegíamos gratis. La tierra había cambiado, y nuestra misericordia tenía un precio. Por cada mundo que quería nuestro escudo, exigíamos su silencio. Ninguna lealtad al Consejo, ninguna interferencia, solo una lealtad silenciosa y puertas abiertas cuando llegara el momento. Y uno por uno, aceptaron. Así fue como comenzó la Cadena Negra. Una alianza oculta de sistemas extendida como un collar suelto alrededor de la garganta del Consejo. Cada eslabón lo suficientemente fuerte como para aguantar justo lo necesario. Cada uno lo suficientemente leal como para no traicionarnos. En la Tierra, dejamos de fingir que esto era por defensa. Nos estábamos expandiendo, le gustara o no a la galaxia. El día que se lanzó el Leviatán fue el día en que supe que habíamos pasado el punto de no retorno. Más grande que la retribución, más lento pero imparable, el Leviatán era una fortaleza flotante diseñada no para la guerra, sino para la ocupación. Albergaba ciudades dentro de su casco, granjas, laboratorios, cuarteles para 20.000 centinelas. No era solo un arma. Era una nación en movimiento. Una declaración tallada en acero y voluntad. Y su primer destino fue Saraprime, una capital cultural del Consejo, intacta por la guerra. Un lugar donde diplomáticos, artistas e historiadores se reunían como si todavía fuera una edad de oro. Enviamos un mensaje a su alto consejero antes de que el Leviatán siquiera rompiera la órbita. No queremos su rendición. Queremos su silencio. Ríndanse o caerán con fuerza. No creyeron que lo haríamos. Saraprime nunca había sido atacada. Ni una sola vez en su larga y engreída historia. Estaba protegida por tratados de legado, leyes sagradas, todo ese teatro diplomático por el que el Consejo juraba. Pero ya no jugábamos con esas reglas. Cuando el Leviatán entró en órbita, su escudo planetario se activó. 3 escuadrones completos de la Guardia Planetaria se movieron para interceptar. Naves elegantes, plateadas y doradas, hermosas y condenadas. Lanzamos la bomba Eclipse. No nuclear, no biológica, sino temporal. Un dispositivo hecho en la Tierra que plegaba un flujo de tiempo local durante 6 segundos, lo justo para congelar los sistemas enemigos y cegar a cada nave en un radio de 500 kilómetros. Para cuando sus sensores volvieron a estar en línea, su flota había desaparecido. El Leviatán se cernía sobre la capital como un dios mirando desde el cielo. Y no disparamos. Esperamos. 1 hora, 2, 3. Entonces sus consejeros llamaron. Aceptaron la neutralidad, aceptaron proporcionar recursos discretamente, aceptaron abrir sus puertos a las naves humanas. Sin tratado firmado, sin ceremonia, solo una derrota silenciosa. Esa era nuestra estrategia ahora. No quemar ciudades,
sino forzar elecciones. Podían resistir y ser destruidos, o sobrevivir y ser olvidados. Y cada vez más, elegían lo segundo. Pero no todos. En lo profundo del espacio del Consejo, algunas especies todavía tenían agallas. Los Avanti, los Dara, los Barn, llamaron a un ataque unificado, un golpe final y aplastante para volver a someter a la humanidad. Comenzaron a preparar el Protocolo Omega, una fuerza conjunta de 30 naves, 5 flotas de élite y 3 armas experimentales. La llamaron una armada de imposición de la paz. Nosotros lo llamamos un error. Porque sabíamos que venía, y por primera vez, no huiríamos. Los enfrentaríamos de frente, a campo abierto, y le mostraríamos a la galaxia en que se había convertido la humanidad cuando la paz ya no era una opción. Trajeron todo. El Protocolo Omega no era solo una flota. Era un mensaje envuelto en ojivas y arrogancia. 30 naves, cada una de una especie diferente del Consejo. Viejos enemigos que ahora fingían ser aliados. Se movieron a través de las estrellas como una ola imparable, dirigiéndose directamente a Próxima Yard, nuestra estación más externa aún en construcción. Pensaron que podían tomarnos por sorpresa, que entraríamos en pánico, que intentaríamos negociar. Pero la Tierra no construyó el Leviatán solo para esconderse. Habíamos estado esperando esto, observando, escuchando, planeando. Durante meses, nuestros operativos dentro del espacio del Consejo nos habían alimentado con información, pieza por pieza. Desde las especificaciones de las naves hasta las rutas de la flota, conocíamos todo su libro de jugadas antes de que cruzaran la línea Helios. Para cuando el primer sensor los detectó cerca de Próxima, todos los satélites ya se habían apagado. No por miedo, por diseño. Cerramos nuestros propios ojos para que no vieran hacia donde estábamos mirando. Y entonces, la venganza, la retribución y el Leviatán aparecieron desde la oscuridad como pesadillas hechas carne. 3 naves, construidas por humanos, cubiertas de aleaciones negras que no reflejaban la luz, que no hacían ruido. Muerte, silenciosa y en espera. La Armada Omega esperaba una batalla espacial. Lo que obtuvieron fue una trampa. El primer ataque vino de las entrañas del Leviatán. Miles de microdrones lanzados como polvo al vacío. Cada uno más pequeño que una mano humana. Programados para un solo propósito, abrir brecha y cegar. Se adhirieron a las naves enemigas, perforando sensores, mordiendo circuitos, inundando los sistemas con datos falsos. En cuestión de minutos, la flota líder perdió la capacidad de apuntar. Las comunicaciones se interrumpieron, la formación se rompió. Y fue entonces cuando la venganza iluminó las estrellas. Sus lanzas de fusión dispararon en ráfagas coordinadas, atravesando directamente la nave insignia de los Barn. Sin advertencias, sin piedad, solo una erradicación limpia y quirúrgica. Un segundo existía, al siguiente era polvo. Los Dara intentaron tomar represalias, lanzando sus fragatas de iones en una formación de flanqueo. Inteligente, rápido, pero teníamos centinelas. Cade los había cargado en cápsulas de riel. Sin naves, sin trajes, solo cuerpos humanos mejorados para sobrevivir al vacío durante 3 minutos y golpear con suficiente velocidad como para perforar armaduras como misiles. Se clavaron en las naves Dara como cuchillas en tela. Nadie había luchado así antes. Ni el Consejo, ni ninguna de las llamadas razas antiguas. Jugaban con reglas viejas, calculadas, diplomáticas, políticas. Nosotros luchamos como animales que habían sido enjaulados y escupidos durante demasiado tiempo. Porque lo habíamos sido. La batalla duró 24 minutos. Al final, 15 naves del Consejo flotaban en silencio. 9 se habían retirado. 3 fueron capturadas. Solo 3 tuvieron el buen juicio de huir antes de que comenzara. El Leviatán no las persiguió. Se quedó flotando entre los restos como un soberano entre cadáveres, recogiendo lo que quedaba, enviando un nuevo mensaje a través de todos los canales conocidos. Que esta sea la última vez que confunden nuestra paciencia con debilidad. La galaxia tembló. El Consejo convocó una transmisión de emergencia, tratando de proyectar calma, de mantener el control.
Afirmaron que el protocolo Omega había sido una operación no autorizada, negaron su implicación, lo llamaron un trágico malentendido. Pero ya nadie creía eso. No después de ver las naves de la Tierra deslizarse a través de las flotas de élite del Consejo como un escalpelo a través de la podredumbre. No respondimos a sus declaraciones. No teníamos por qué. Las estrellas respondían por nosotros. Y mientras los diplomáticos se apresuraban y los líderes entraban en pánico, la Tierra comenzaba su siguiente fase. Cade la llamó Proyecto Cenizas. Un objetivo simple: encontrar cada colonia abandonada o rota que el Consejo hubiera descartado. Sanarlas, armarlas, ofrecerles protección, no con palabras, sino con presencia. Y a cambio, enarbolarían nuestra bandera. No por lealtad, sino porque éramos la única fuerza que el Consejo temía. Funcionó mejor de lo que nadie esperaba. Docenas de viejas colonias contactaron, asustadas, hambrientas, ignoradas durante generaciones. Y una por una, el Leviatán llegó como un ángel oscuro, llevando comida, medicinas y balizas de advertencia. La Tierra está aquí ahora. Si les hacen daño, arderán. Esto no era conquista. Era evolución. La humanidad había sido rechazada por la galaxia. Humillada, aislada. Pero ahora no solo estábamos sobreviviendo. Estábamos moldeando el orden que una vez nos escupió. Y podían hacerse a un lado o ser borrados del mapa por completo. Las estrellas se volvieron silenciosas. No pacíficas, solo silenciosas, como si el universo contuviera la respiración. Desde la caída de la Armada Omega, ninguna fuerza importante del Consejo se había atrevido a enfrentarnos de nuevo. La una vez orgullosa alianza de especies que gobernaba el núcleo galáctico se retiró detrás de sus fronteras, desconcertada y confundida. Mantenían las apariencias, celebraban reuniones, emitían declaraciones, pero todo era teatro ahora. Porque en el fondo, todos sabían una verdad. La humanidad no fue un error. Fuimos un ajuste de cuentas. Y un ajuste de cuentas no llama a la puerta. La arranca de cuajo. Pero había una voz que aún se mantenía desafiante. Un sistema que se negaba a doblegarse. El mundo natal de los Avanti. Una vez fueron los únicos aliados de la Tierra en el Consejo. Su voto, su simpatía, sus dulces palabras se habían ganado nuestro respeto, incluso nuestra esperanza. Pero cuando el Consejo nos aisló, no lo impidieron. No dieron un paso al frente. Solo observaron. Y ahora reclamaban una superioridad moral, acusándonos de extralimitación, de brutalidad, de convertirnos en aquello contra lo que una vez luchamos. Nos llamaban el nuevo dominio, como si eso fuera a avergonzarnos. Cade no se inmutó. Déjalos hablar, dijo en la cámara de mando. Las palabras son su última arma. Vamos a mostrarles lo vacías que son en realidad. Así que se ordenó a la venganza y a la retribución que se mantuvieran a la espera. El Leviatán estableció un nuevo rumbo. Orales. No se trataba de conquista o destrucción. Se trataba de cerrar un ciclo. Cuando el Leviatán llegó al sistema Orales, no abrió fuego. No amenazó. Simplemente esperó, silencioso, masivo. Observé desde la cubierta de observación como el planeta azul verdoso giraba lentamente en la oscuridad, sus anillos proyectando pálidas sombras sobre el casco. Tan hermoso, tan intacto. Orales respondió de la manera en que el Consejo siempre lo hacía, fingiendo que todo seguía bajo control. Activaron las defensas planetarias, desplegaron satélites, enviaron diplomáticos en naves pintadas con símbolos de paz, viejos emblemas de una unidad que ya no existía. Reyes estaba en el puente con Cade, viendo el mensaje del emisario desplazarse por la pantalla principal. Hablemos con claridad, no con violencia, decía. Volvamos a la razón. Pero la Tierra ya había terminado con la razón. Así que Reyes envió un tipo diferente de respuesta. Una lanzadera, no llena de soldados, sino de nombres. 50.000 nombres grabados en acero. Civiles, niños, ingenieros, científicos, toda la gente que murió después de que el Consejo aislara a la Tierra durante las guerras del brote. No guerreros, no amenazas, solo gente muerta por negligencia, indiferencia, silencio.
Esa lanzadera descendió lentamente, desarmada, sin tripulación. Aterrizó en el centro de la plaza de la unidad de Orales, y cuando sus guardias se acercaron, la escotilla se abrió automáticamente. Dentro había un único mensaje: estos son los que dejaron morir. Pronuncien sus nombres antes de hablar con nosotros. La transmisión llegó a miles de millones en cada sistema, en cada noticiero. Fue cruda, despiadada y honesta. Y esa honestidad les dolió más de lo que cualquier arma podría haberlo hecho. Esa noche, 1000 sistemas le dieron la espalda al Consejo. No hacia la Tierra, todavía no, pero sí lejos de la mentira en la que habían creído durante tanto tiempo. El Consejo intentó contraatacar con más propaganda, pero no tuvo efecto. Su poder se estaba desvaneciendo, no solo militarmente, sino moralmente. Toda su identidad se estaba desmoronando. Y en medio de ese colapso, la Tierra hizo su movimiento. No conquistamos, invitamos. Enviamos emisarios, no con exigencias, sino con soluciones. ¿Necesitan energía? Enviaremos núcleos de singularidad. ¿Necesitan seguridad? Enviaremos patrullas para vigilar sus cielos. ¿Necesitan comida, medicina, poder, paz? Ahora estamos aquí. Sin votos, sin aprobaciones, sin condiciones. Solo una promesa: nunca los abandonaremos. Y esa promesa, susurrada a través de la oscuridad entre las estrellas, rompió el último reducto de control del Consejo. Las rebeliones estallaron como un reguero de pólvora. En Dinari, los civiles derrocaron a su propio gobernador planetario y lo reemplazaron con un científico entrenado por humanos. En Jorit, los soldados depusieron las armas y alzaron la bandera de la Tierra, suplicando la integración en nuestra alianza de la Cadena Negra. Y en los silenciosos pasillos de la desmoronada Cámara del Consejo, los susurros se convirtieron en pánico. Ya no solo están luchando, dijo un delegado alienígena. Nos están reemplazando. Porque en eso nos habíamos convertido. No en rebeldes, no en víctimas, ni siquiera en conquistadores. Éramos el nuevo centro. Y a la sombra del Leviatán, la galaxia tenía una opción: seguirnos o desaparecer. No terminó con una explosión, ni con una declaración, ni con otra batalla en el espacio o flotas colisionando en llamas. Terminó con un susurro. El día que el Consejo cayó fue más frío de lo que esperábamos. No en temperatura, sino en espíritu. Porque a pesar de todo el odio que llevábamos, toda la rabia y el propósito y el fuego que nos habían traído hasta aquí, cuando el polvo finalmente se asentó, no hubo alegría, ni discurso de victoria. Solo un silencio que se extendió por las estrellas, más profundo que cualquier vacío. La última transmisión del Consejo vino de su estación lunar central, Oraxis Prime. Un lugar moribundo, agrietado por años de abandono, orbitando un sol rojo que se desvanecía. El mensaje fue corto. Sin fanfarrias, sin disculpas. Renunciamos a la gobernanza de los asuntos galácticos. La era del dominio del Consejo ha terminado. Eso fue todo. Después de miles de años, simplemente se rindieron. No porque quisieran la paz, no porque vieran la razón, sino porque no tenían otra opción. Sin flotas, sin economía, sin influencia. Sus aliados se habían ido. Su legado, destrozado. La gente de la galaxia, aquellos a los que olvidaron, ignoraron o gobernaron desde arriba, habían encontrado algo más en lo que creer. Nosotros, los humanos, el error, los supervivientes. Pero no lo celebramos. No hubo celebraciones en la Tierra, ni desfiles en Marte. Ni siquiera en las colonias que habíamos liberado, que ahora ondeaban nuestra bandera en silencio. En cambio, la galaxia tomó aliento, una respiración profunda e incierta, porque el poder había cambiado de manos, y nadie, ni siquiera nosotros, sabía lo que vendría después. El comandante Cade se paró ante la asamblea en la ciudad lunar de Tyros, ahora la capital de facto de la nueva alianza. No llevaba uniforme, ni siquiera levantó la voz. No vinimos a gobernar, dijo, su voz seca y dura. Vinimos porque nadie más lo hizo, y nos quedamos porque recordamos lo que se siente ser olvidado. La cámara de la asamblea, un círculo de voces de 100 mundos liberados,
escuchaba en silencio. Incluso los que nos habían temido. Incluso los que una vez lucharon contra nosotros. Porque, les gustáramos o no, nos creían. Y la fe, en esta nueva galaxia, era más poderosa que cualquier arma. Reyes estaba a su lado, con los brazos cruzados y los ojos cargados de pesar. Había perdido mucho en el camino. Un hermano por el virus, un hijo por el hambre durante los apagones. No le interesaban los tronos. Quería justicia. Pero la justicia no siempre se parece al fuego. A veces, se parece a la reconstrucción. Así que empezamos. No reconstruimos el consejo. Construimos algo nuevo. Sin un alto consejo. Sin un círculo de élite. Solo el acuerdo. Un foro abierto dirigido por una supervisión de IA. De ingeniería humana, pero no partidista. Cada mundo tenía un voto. Cada especie, una voz. La Tierra tenía 3. Igual que cualquier otro estado mundial importante. Ni más, ni menos. Era caótico, ruidoso, democrático en el peor y el mejor de los sentidos. Y funcionó. Porque el miedo pudo habernos ganado la guerra, pero la justicia nos ganaría la paz. Aún así, no todos confiaban en ello. Hubo quienes dijeron que cambiamos un imperio por otro, que nuestros centinelas, ahora estacionados en docenas de mundos, eran un ejército en la sombra. Que el acuerdo era solo la tierra disfrazada. Y quizás, en cierto modo, tenían razón. No habíamos olvidado lo que nos hicieron. Y no íbamos a arriesgarnos a que volviera a suceder. Así que nos mantuvimos alerta. El Leviatán permaneció en órbita sobre las colonias interiores. Nuestro guardián silencioso. Se lanzaron nuevas naves, Resistencia, Resolución, Juicio. No como naves de guerra, sino como elementos disuasorios. Las llamamos anclas de paz. Pero que no quepa duda, estaban armadas. Porque la paz sin fuerza es solo una pausa antes de la siguiente traición. Y nunca más seríamos traicionados. De vuelta en la Tierra, algo extraño sucedió. Por primera vez en nuestra historia, no había guerras. Ni entre naciones, ni por recursos, ni siquiera por ideología. Porque la humanidad se había enfrentado a algo más grande que ella misma, había sido exiliada, ridiculizada, casi borrada, y había sobrevivido. Y la supervivencia engendra unidad. África se convirtió en el centro de la recuperación agrícola, sus desiertos ahora verdes con granjas verticales alimentadas por reactores de singularidad. Asia se convirtió en el motor de la infraestructura, reconstruyendo colonias y creando ciudades orbitales. Sudamérica lideró la ciencia médica, impulsando la ecogenética hacia la reversión de enfermedades y el crecimiento neuronal. Incluso la Antártida tenía valor, ahora hogar de la criobóveda, que almacenaba el ADN de 100 especies que una vez pensamos que nunca conoceríamos. Y por primera vez, cada niño nacido bajo la gravedad de la Tierra tenía un futuro más grande que su cielo. Caminé por las calles de Nueva Londres una tarde, años después de la caída. Los niños reían, los trenes flotaban, el aire olía a limpio de nuevo. Pero lo que más recuerdo son los murales. En casi todos los edificios, pintaban rostros. No de generales o líderes, solo gente. Gente olvidada, víctimas, supervivientes. Los nombres que una vez enviamos a orales en esa silenciosa lanzadera de la vergüenza. Nunca nos permitimos olvidar. Porque en el momento en que lo hagamos, nos convertiremos en ellos. Aquellos que una vez gobernaron y observaron y dejaron morir a otros. Y la humanidad había decidido. Preferiríamos ser temidos que olvidados, pero nunca temidos por aquellos bajo nuestro cuidado. Sosteníamos la galaxia ahora, sí, pero con delicadeza. No porque fuéramos débiles, sino porque sabíamos exactamente lo que la fuerza puede hacer cuando nadie la hace rendir cuentas. Ese fue nuestro legado. No la venganza, no el poder, sino la memoria. Porque recordábamos lo que se sentía al gritar pidiendo ayuda al vacío y que las estrellas te dieran la espalda. Y juramos que, mientras respiráramos, eso no volvería a suceder. No a nosotros.